Buenas tardes, queridos profesores. Espero que se encuentren todos bien, igual que sus familiares. A continuación expondremos el segundo caso de ABP, en el cual nos correspondió sistema respiratorio en mamíferos y sistema mesonefro en peces. En el pez nosotros escogimos como especie la carpa. A continuación, mis compañeros expondrán los diferentes temas y características de estas dos especies. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Felipe González Montealegre. En esta parte explicaré la parte embriológica del sistema respiratorio en mamíferos. Como tal, todo inicia en las yemas pulmonares que se dan eh, por el intestino anterior, que el intestino anterior está conformado por lo que va a ser el esófago y la tráquea, pero antes de eso están unidas simultáneamente por parte de la cresta traqueoesofágica, donde tendrá la comunicación tanto de la tráquea como el esófago. Al pasar los meses, esta evolución es dependiendo pues el tipo de especie que se maneje. Hay varios periodos pues por parte de la gestación, entonces al pasar los días o en su caso los meses, entonces esta parte se va a cerrar como anteriormente lo había nombrado, donde está el intestino anterior que se pronto se va a convertir en el esófago y donde está las yemas pulmonares y la parte de la tráquea. Aquí como vemos pues aquí ya está abierto, pero aquí ya se va a cerrar. Luego pasa a una tercera etapa donde ya se cierra como tal la parte esofágica con la parte traqueal y empieza el crecimiento como tal de las yemas pulmonares, donde estas yemas pulmonares nos van a dar lugar a los lóbulos pulmonares. Los lóbulos pulmonares es dependiendo de cada especie, pues pueden tener 3 a la parte derecha y 2 a la parte izquierda, o 2 en la parte izquierda y 3 a la parte derecha, o simultáneamente. Puede haber 3, 4, 5 o incluso 2, 3 o 4 en diferentes partes, tanto izquierda como derecha. Y ya como tal, entonces, esta es la formación entonces, de los pulmones, donde pues ya entonces más adelante se va a empezar a formar la parte del tronco branquio, el tronco branquial, donde pues se va a generar entonces ya la formación de los alvéolos, donde va a ser generar el intercambio gaseoso. Ya como tal, entonces aquí en esta parte entonces tendremos ya la formación de la boca, donde el tubérculo impar y la protuberancia al igual lateral se va a generar la parte de la lengua. Ya como tal, entonces en las protuberancias laringeas se va a formar los aretinoides, y en la protuberancia epiglótica, como su nombre lo dice, se va a formar la epiglotis, y en el orificio laringeo donde se va a formar la entrada a la tráquea, donde pues vamos a tener la comunicación directamente con los pulmones. Y ya aquí en el agujero ciego entonces se va a formar el paso del esófago, donde pues estas dos comunicaciones ya al final de todo el proceso gestacional se hace la división como tal, y pues quedan dos canales totalmente independientes. Anatomía del pulmón de los mamíferos. Podemos encontrar dos esquemas, un esquema de un felino y un esquema de un canino. En el felino encontramos dos pulmones y su esquema de árbol traqueobronquial. Podemos encontrar un lóbulo craneal caudal y un lóbulo caudal en ambas partes de sus dos pulmones. En el canino cambia un poco el juego. Podemos encontrar un lóbulo craneal, un lóbulo medio, un lóbulo accesorio y un lóbulo caudal. Y en su parte derecha solo encontramos un lóbulo craneal, un lóbulo medio y un lóbulo caudal. Solamente 3 cavidades. En el porcino nosotros encontramos una particularidad. El lóbulo craneal del pulmón derecho es un poco más prominente que el del lado izquierdo.
también encontramos un lóbulo medio, un lóbulo accesorio y un lóbulo caudal. Pero en su parte izquierda solo encontramos un lóbulo craneal caudal y un lóbulo caudal. En el bovino encontramos un lóbulo craneal caudal, un lóbulo medio, un lóbulo accesorio y un lóbulo caudal. Y en su lado izquierdo solo encontramos un lóbulo craneal caudal y un lóbulo caudal. En el equino podemos notar que no presenta divisiones tan visibles como en los demás mamíferos, pero encontramos un lóbulo craneal también más prominente en su porción derecha que en su porción izquierda, igual que en el porcino. Podemos encontrar un lóbulo craneal, un lóbulo accesorio y un lóbulo caudal. Y en su porción izquierda podemos encontrar un lóbulo craneal y un lóbulo caudal. Solamente dos cavidades que están íntimamente conectadas. En las particularidades por especie, podemos encontrar que el canino posee 4 cavidades en su pulmón derecho. El porcino posee 4 cavidades en su pulmón izquierdo. El bovino posee 5 cavidades en su pulmón derecho. Y el equino, al no poseer divisiones visibles, es una particularidad que solo poseen los equinos y posee 3 cavidades en su pulmón derecho. Histología del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está dividido en dos: vía aérea superior y vía aérea inferior. En la vía aérea superior encontramos la cavidad nasal y el vestíbulo nasal. En este vamos a tener epitelio escamoso estratificado queratinizado, además de glándulas sudoríparas y también glándulas sebáceas. En este vestíbulo nasal también vamos a tener hueso y cartílago hialino, y obviamente las vibrisas en los mamíferos. Tenemos este corte histológico que va a corresponder a las fosas nasales. Vamos a tener las fosas nasales, un tabique nasal y unos huesos turbinados que van a contener aire, los cuales van a corresponder a los cornetes. En la parte de la vía superior tenemos epitelio respiratorio y epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio va a tener glándulas de Bowman y va a tener también receptores de neuronas bipolares, las cuales se van a acoplar al bulbo olfatorio. En el epitelio respiratorio, en este caso, vamos a tener células mucoserosas y también vamos a tener un plexo venoso que va a ayudar a calentar el aire que va a venir del exterior hacia la nariz. Además de esto, siguiendo la vía aérea superior, tenemos la faringe y la laringe. La faringe va a tener epitelio respiratorio y va a tener las células de las amígdalas y también células inmunitarias como las IgA. En la parte de la laringe vamos a tener epitelio respiratorio, pero vamos a tener cartílago de dos tipos, tanto hialino como elástico. Vamos a tener los cartílagos laringeos que van a corresponder al epiglótico, al tiroideo, al aritenoideo y al cricoideo. En la parte de la tráquea, como podemos ver en esta imagen superior, vamos a tener un epitelio de tipo cuboide o de tipo cilíndrico. Aquí lo podemos ver. Vamos a tener una musculatura más asociada a cartílago y vamos a tener este tejido conectivo. Vía aérea inferior. En esta imagen, en este corte histológico, podemos apreciar la vía aérea inferior de la rata, Ratus nubergicus. Este corte se realizó con una sección de parafina de tricrómico, la cual analiza todo lo que es la parte histológica de acuerdo a 3 contrastes. Aquí tenemos los bronquios, el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio y los alveolos. En la parte del bronquio podemos ver un epitelio respiratorio, podemos ver las células caliciformes que se van perdiendo a medida que va pasando toda la parte de la vía aérea inferior, y tenemos el cartílago que va siendo también disminuido a nivel progresivo. Vamos a tener en la parte B el bronquiolo terminal, que ya va a tener ausencia del cartílago. Vamos a tener un epitelio cilíndrico, acá podemos ver la parte cilíndrica en proyección, un tejido conectivo y la parte de la musculatura lisa. Tenemos en la parte C el bronquiolo respiratorio, el cual va a tener un tejido conectivo, va a tener un epitelio simple y vamos a tener
una serie de proyecciones de los alveolos para ya formar la parte de los alveolos. Y tenemos la parte D, que va a corresponder al corte de los alveolos. Vamos a tener esta serie de circunferencias de color rojo que van a corresponder a los glóbulos rojos. En esta última imagen podemos ver los vasos sanguíneos donde se va a generar la captación de CO2 y se va a realizar el debido proceso de la hematosis. Vamos a ver el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, el cual va a tener un menor porcentaje de calibre. Y las lagunas alveolares donde se va a generar la proyección de los alveolos, donde vamos a tener dos tipos de células, neumocitos tipo 1, los cuales van a corresponder al intercambio gaseoso, y los neumocitos tipo 2, los cuales van a ser secretadores de surfactante, los cuales van a ayudar a evitar la tensión superficial del alveolo. Recordemos que este surfactante es rico en fosfolípidos, más ciertamente en fosfatidilcolina o lecitina. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Como función principal es enviar el oxígeno a la sangre y retirar de ella el dióxido de carbono. Como segundas funciones es distribuir, filtrar, humedizar el aire y regular el pH de algunos líquidos extracelulares. El tracto respiratorio lo podemos clasificar en dos, anterior y posterior. El tracto respiratorio anterior está compuesto por nariz, faringe y laringe. Y el tracto respiratorio posterior está compuesto por tráquea, bronquios, pulmones y alveolos. En la nariz permite el paso del aire que se dirige y proviene de los pulmones, filtra impurezas y humidifica el aire. La faringe. La faringe la encontramos en el tracto respiratorio y en el sistema digestivo. La laringe, vestíbulo que se abre a la tráquea desde la laringe, y sus funciones principales son regular la entrada y salida de aire, evitar penetraciones de cuerpos extraños y la producción de la voz. La tráquea, anillos cartilaginosos que conducen el aire, se dividen en dos bronquios principales, bronquiolos secundarios, bronquiolos terciarios, bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Los anillos cartilaginosos se hacen irregulares y desaparecen en los pequeños bronquiolos. Los conductos y sacos alveolares y alveolos están formados por un epitelio escamoso simple que se dividen en neumocitos tipo 1, que es un intercambio, y neumocitos tipo 2, que son líquidos surfactantes, y macrófagos alveolares. Pulmón, entonces, en cavidad pleural torácica, entonces se divide en pleura visceral, espacio pleural, el pleural parietal. En los pulmones tenemos una ventilación pulmonar, que es gradiente de presión de mayor a menor movimiento del aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Eso quiere decir que cuando yo inhalo el aire, ese es el movimiento que se genera. Entonces también genera un movimiento desde los pulmones hacia la atmósfera, que eso lo vamos a llamar, se va a dividir en dos partes, en inspiración y aspiración. La inspiración, contracción del diafragma de los músculos accesorios, aumento de la cavidad torácica, disminuye la presión intratorácica, espacio entre los pulmones, gradiente de presión, movimiento del aire hacia los pulmones. Expiración, proceso pasivo, relajación de los músculos inspiratorios, disminución del tamaño del tórax, aumento de presión intratorácica, expulsión del aire. Inspiración es cuando yo tomo el aire desde la atmósfera, y expiración cuando lo expulsamos. En los pulmones también tenemos unas presiones pulmonares, lo cual vamos a ver que la presión atmosférica son de 700 mililitros de mercurio. Y el pulmón lo vamos a clasificar en la pared torácica, pulmón, diafragma, pleura parietal, pleura visceral y cavidad pleural. Cuando el aire está dentro de la cavidad pleural, la presión intrapleural va a ser de 750 mililitros de mercurio, lo cual vamos a perder 4 milímetros de mercurio a lo que lo inhalamos. Pero la presión intrapulmonar es igual que la presión atmosférica, está por 750 mililitros de mercurio. En el siguiente esquema podemos ver la presión atmosférica, presión intrapleural y presiones de los alveolares. Dice que la presión transpulmonar es igual a la presión del alveolo menos la presión intrapulmonar. La presión transtorácica es igual a la presión intrapleural menos la presión atmosférica. Y la presión respiratoria es igual a la presión del alveolo menos la presión atmosférica. Barrera alveolar. La barrera alveolar es el aire que entra al alveolo, que entra oxigenada, y el dióxido de carbono que sale de él.
Y el oxígeno que entra al alvéolo entra al vaso sanguíneo y es fusionada con la hemoglobina. Y la hemoglobina suelta el dióxido de carbono, lo cual es liberada para volver a ser oxigenada. La presión del oxígeno alveolar es mayor que la presión del oxígeno sanguíneo. Eso quiere decir que es la entrada de la sangre. O sea que cuando entra sangre oxigenada al capilar sanguíneo, quiere decir que la presión alveolar es mayor que la presión oxidativa del sanguíneo. Y la presión del dióxido de carbono sanguíneo es mayor a la presión del dióxido de carbono alveolar, es igual que el dióxido de carbono sale de la sangre. Vascularizaciones de las vías respiratorias. Entonces, en las vascularizaciones vamos a tener una arteria pulmonar que va a llegar al alvéolo, una arteria bronquial, el bronquiolo, una vena pulmonar. La arteria pulmonar es la sangre desoxigenada procedente del corazón derecho que van a los alvéolos. Eso quiere decir que la sangre desoxigenada. Vasculación de las vías respiratorias. Entonces, arteria pulmonar, que es la que donde llega la sangre desoxigenada procedente del corazón. Cuando tenemos el sistema circulatorio del corazón, la sangre por la vena cava caudal va a ingresar sangre desoxigenada, va a llegar al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, perdón, va a pasar al ventrículo derecho, del ventrículo derecho va a pasar directamente a la arteria pulmonar. Entonces, la arteria bronquial. La sangre oxigenada procedente del corazón izquierdo va a las vías respiratorias de conducción. La sangre poco oxigenada que llega al corazón va a llegar directamente por la arteria bronquial. Y tenemos la vena pulmonar, que es donde cuando ya el proceso en el alvéolo se genera el cambio de sangre oxigenada, desoxigenada a sangre oxigenada, que es probable que llega directamente por las venas pulmonares, que llega al corazón por la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo y va directamente a todos los espacios del cuerpo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la bioquímica de la respiración. Entonces la respiración es un proceso involuntario y automático en el que se extrae el oxígeno del aire y se expulsa los gases de desechos con el aire expirado. Hablamos que la respiración es un fenómeno en el cual reciben un aporte de oxígeno en sus reacciones oxidativas y liberan CO2. Bueno, entonces es un intercambio de gases que consiste en darle un lado mayor, digamos, a la presión arterial, concentración a la presión arterial, hacia el lado donde se encuentra menos presión arterial. Entonces, la suma de las presiones parciales del nitrógeno, del oxígeno y otros gases contribuyen a la presión atmosférica. El aire alveolar es el que existe dentro de los alvéolos pulmonares y está compuesto por la mezcla de gases del aire, del ambiente y el aire que proviene de la sangre venosa. Bueno, acabamos de finalizar el sistema pulmonar con las diferentes recopilaciones de diferentes compañeros míos. A continuación vamos a hablar sobre el sistema mesonefro del pez, que en este caso es el sistema excretor, el sistema urinario de la carpa. Anatomía. Entonces, la anatomía interna está compuesta por dientes, boca, faringe, dientes faringeos, vejiga natatoria, costillas, papila dental, ano, testículos, intestino, hígado y corazón. En la anatomía externa encontramos aleta pectoral, orificio nasal, opérculo, escamas, aleta dorsal, espinas, radios, línea lateral, aleta caudal, aleta anal, cola, tronco y cabeza. La alimentación del género Oreochormis se clasifica como omnívoro por consumir diversidad de alimentos variando desde la vegetación macroscópica hasta algunas unicelulares bacterias, reteniendo hacia el consumo de zooplancton. Las tilapias son peces provistos de branquioespinas con las cuales los peces pueden filtrar el agua para obtener su alimento. Los alimentos ingeridos pasan a la faringe, donde son mecánicamente desintegrados por los dientes faringeos.
El alimento debe ser consumido a tiempo, no mayor a 15 días, varias veces al día. El pez requiere de proteínas, lípidos, energía, vitaminas y minerales para cumplir sus funcionamientos vitales. El costo de la alimentación representa entre el 50 y el 70% de la producción. El sabor del animal depende del alimento consumido y la subalimentación que se hace al animal. Busque el alimento del fondo y que adquiera un sabor agradable. Hola, bueno, entonces en este video vamos a hablar sobre la embriología del pez. Entonces en nuestro caso nos correspondió la carpa común. Entonces hablamos que el aparato urinario comprende riñones, uretres, vejiga, uretres, riñones, apertura originital y vejiga urinaria. Entonces hablamos de que los riñones cumplen una serie importante en funciones que separan la mayor parte de las producciones de desechos de metabolismos y eliminación de sustancias extrañas. Bueno, entonces hablamos que el pez pues es un mesonefro. Entonces el mesonefro aparece más tardíamente que el pionefro, es más grande, más evolucionado y por su ubicación caudal se le denomina riñón medio, que constituye el riñón definitivo en los peces. En el mesonefro es el segundo riñón en formarse a medida que el sistema pronéfrico involucionado comienza a aparecer en el mesodermo intermedio torácico lumbar. Bajo el efecto introductor del conducto del pionefro, los primeros túbulos uriféricos mesonéfricos. Aquí ya tenemos el sistema mesonefro del pez. En ese sentido, entonces, en este caso tenemos unos cortes histológicos, principalmente del corpúsculo renal, que es el que se encuentra a mi derecha, donde entonces vamos a encontrar dos estructuras importantes, que es la membrana basal, que es el recubrimiento como tal de del corpúsculo, y la hoja parietal, que es como tal que recubre la membrana basal. Como tal, el corpúsculo renal tiene la función de el ultrafiltrado. También pues se conoce también aparte que están los glomérulos, que es los encargados de la filtración sanguínea para la expulsión de los desechos metabólicos que el pez genere hacia el exterior. Ya como tal, entonces acá tenemos el túbulo proximal. Ese túbulo proximal se divide en tres partes: el cuello, el segmento 1 y 2 y el segmento intermedio, que son los encargados de las funciones como tal renales, son las funciones renales que tiene. En este caso, pues el más llamativo es el segmento 2, que es el encargado como de metabolizar lo que le sirve al organismo y desechar lo que no le sirve a él. Entonces, como tal, entonces aquí en estas flechitas entonces tenemos puntos amarillos rodeados pues de unos de los túbulos, donde pues donde aquí tenemos una serie de células que son las encargadas del funcionamiento como tal del túbulo proximal. El túbulo proximal tiene correlación con el corpúsculo renal. Estos dos van siempre de la mano. Ya aquí entonces, como tal, en la nefronía del túbulo colector, entonces este es un corte histológico con un tinte especial. En estos momentos no recuerdo bien el nombre. Sé que es un azul bueno, no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero se puede ver donde se puede observar el tubo distal y el segmento 1, que anteriormente, como les había dicho, son los encargados como tal de la metabolización. El tubo distal, entonces, el tubo distal, que es el túbulo colector, se encarga como tal de la filtración y la conservación de las sales. Y ya pues como tal, entonces tenemos el centros melanomacrófagos en sus sílabas. Son los encargados en esta partecita, esta parte como naranja, que está alrededor de un vaso sanguíneo, y siempre van a estar alrededor de los vasos sanguíneos, que son los encargados, como su nombre, macrófagos, como su nombre lo dice, son los encargados de la defensa y a la espera y a la regulación de que no entre ningún patógeno o un agente extraño a este sistema y que pueda generar o ocasionar algunos daños. Como tal, está la parte histológica,
la parte histológica como tal es muy corta, con una investigación en artículos, entonces pues la información que se pudo recolectar fue muy mínima. Es un tema un poco complejo de entender, ya que pues es un sistema completamente diferente al de nosotros los mamíferos. La resolución también de la cámara no es la mejor, se hizo todo el esfuerzo, espero que entiendan, y si tengo alguna equivocación, perdón por ese sentido. Fisiología del sistema renal. En los peces encontramos un par de riñones. No obstante, en la mayoría encontramos de manera bilateral la fusión de estos dos riñones, que se van a encontrar en la parte ventral de la columna vertebral dorsal a la vejiga natatoria. Su principal función va a ser la eliminación de desechos metabólicos. Sin embargo, junto con las branquias van a generar un proceso de osmorregulación. En la parte cefálica va a haber tejido hemolinfopoyético y endocrino, y en la parte caudal va a haber tejido excretor, nefronas, túbulos colectores y tejido linfoide. Este último va a ser muy importante porque va a ayudar a la eliminación de metabolitos y además de esto va a cumplir la función de regulación osmótica. La estructura de las nefronas es muy variable. En teleosteos la estructura es mucho más diminuta, incluso las nefronas se encuentran de manera irregular, no están tan desarrolladas, no se encuentran túbulos distales e incluso pueden ser aglomerulares. Diferente a las lampreas o a los peces dulce acuícolas o el pez que estamos trabajando, que es la carpa común, encontramos que hay nefronas bien desarrolladas y la división de todos los túbulos. Las estructuras de estas nefronas dependen de acuerdo al segmento que vayan atravesando y su trayecto va a corresponder a proximal o a distal. A medida que va pasando en estos túbulos se va a ir modificando el ultrafiltrado de la orina hasta llegar a los túbulos colectores. ¿Cómo es la formación de orina? Los peces dulceacuícolas están adaptados para generar altas cantidades de orina diluida. Esto lo van a hacer a través de los túbulos que posteriormente se van a vaciar a los túbulos colectores, gracias al ducto mesonéfrico y a las modificaciones que se han generado en las terminaciones del riñón. Esto se va a emplear en 4 etapas. Filtración. En la filtración lo que sucede es que elementos procedentes del capilar sanguíneo van a ingresar a la cápsula de Bowman y se va a generar una filtración. Filtración de agua, sobre todo, glucosa, aminoácidos y algunas proteínas. ¿Qué no se va a filtrar? Células grandes como proteínas grandes y células de ese tamaño. Acá vamos a tener una preorina que va a ser equivalente al plasma sanguíneo y vamos a tener un 20% del gasto cardíaco total del individuo. Además, vamos a tener una tasa de filtración glomerular que va a depender de la sangre, de la cantidad de sangre que va a ingresar versus el tiempo y la presión que ejerza. Va a estar regulada por el sistema nervioso simpático, la musculatura y va a ser la regulación total de la tasa de filtración glomerular. El siguiente paso es la reabsorción. Esta reabsorción se va a dar en los túbulos. No obstante, cada túbulo tiene un nivel de especialización. En la reabsorción, el túbulo que va a tener la especialización va a ser el túbulo contorneado proximal, donde vamos a encontrar proteínas y aminoácidos que posteriormente se van a reabsorber y van a pasar a los vasos sanguíneos de los capilares periféricos. En la secreción, las sustancias que están al interior de los vasos sanguíneos retornarán al túbulo contorneado distal y al túbulo colector, generando así el proceso de excreción. ¿Y qué se va a excretar? Todos los productos metabólicos de desecho del hígado, además de iones de potasio y protones de hidrógeno. Esto con el fin de generar la osmolaridad en la sangre. La función renal y la presión arterial están dadas por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El elemento disparador de este proceso va a ser el descenso de la presión arterial y el descenso de la concentración del sodio plasmático. ¿Qué es lo que va a pasar? Las células que se van a encontrar al interior del glomérulo en el aparato yuxtaglomerular van a tener contacto con la arteriola aferente y esta a su vez va a tener contacto con la parte del túbulo contorneado distal, generando la secreción de renina. La renina rompe el angiotensinógeno que está formado por el hígado, activa ese angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. A su vez, esta angiotensina 1
es captada por una enzima de conversión que se encuentra en el riñón y el pulmón y va a dar la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a cumplir distintas funciones, entre ellas funciones del sistema nervioso simpático como vasoconstricción, la producción de ADH o hormona antidiurética, el estímulo del eje hipotalámico para producir sed en un individuo y aldosterona. La hormona antidiurética lo que va a hacer es generar una mayor permeabilidad en el conducto colector, generando la sacada de agua desde el túbulo hacia la sangre para aumentar la presión y así estimular la suprarrenal y producir aldosterona. Y la producción de aldosterona lo que va a hacer es estimular el túbulo distal y también el túbulo colector para absorber más sodio y secretar más potasio. Recordemos que el agua en este caso va a seguir el mismo trayecto que tiene el sodio. Muchas gracias. La urea en peces. Principalmente el ciclo de la urea se da en el hígado. Siendo más precisos, en la mitocondria de los hepatocitos, que forman el hígado. En la mitocondria se está formando la urea uniéndose el CO2 con el amonio. Se unen para convertirse en carbamil fosfato. El carbamil fosfato se une utilizando una molécula de ATP. El carbamil fosfato se une con la ornitina para convertirse en citrulina por medio de la enzima carbamil fosfatasa. La citrulina sale de la mitocondria hacia el citosol, donde se va a unir con el aspartato formando el arginosuccinato. El arginosuccinato se puede convertir en fumarato o en arginina. Cabe recalcar que el fumarato después va a ingresar otra vez a la mitocondria, si no es usado, para hacer el ciclo de Krebs. El arginosuccinato con el fumarato se juntan para convertirse en arginina. La arginina puede convertirse en ornitina para regresar al ciclo o se puede convertir en urea por medio de H2O, lo cual va a conllevar que se transporte por la sangre, se absorba en el riñón y se excrete por medio de la orina.